Hola, ¿qué tal? Gracias por darle clic al video. En esta oportunidad vamos a tratar la clase que sigue, principalmente en razón a los comentarios que hace Lacan con respecto a la ponencia de Ancieux y Manoní, establecida en la clase anterior. Y Lacan la describe un poco como majaderas en relación con la persona de Freud, ya que le estarían espetando un poco el autoritarismo de su persona y en relación a su descubrimiento y a su técnica. Pero lo que estarían obviando, lo que estarían dejando de lado Ancieux y Manoní sería que la técnica no puede funcionar si no se respeta a la persona humana. En la medida que lo que hace original a la técnica es que el sujeto está en conflicto consigo mismo y que al mismo tiempo lo que la hace novedosa es que los síntomas vendrían a tener un sentido. Estos dos elementos en conjunción vendrían a revelar la importancia de el respeto por la persona humana, por la humanidad en sí misma. ¿Por qué? Porque el sentido, cuando la persona está en conflictos con este, no debe ser revelado. Nosotros no le revelamos al paciente este sentido, sino que este sentido más bien tiene que ser asumido. ¿Está bien? Entonces, lo que le resulta paradójico a Lacan es que cómo hemos llegado a este punto de la técnica en que hay que forzar al paciente, hay que forzar las defensas del paciente para que así haya un trabajo y que se encamine hacia la curación. Esto le resulta paradójico y Lacan menciona un ejemplo ejemplar en relación a los peligros que, por ejemplo, la psicología de la escuela inglesa estaría orientándose por medio de Annie Reich y un artículo que publica en aquellos años. Entonces, este ejemplo vendría a revelar primero que la interpretación en el aquí y ahora de las defensas del paciente o el forzamiento de las defensas del paciente pueden sacar de un estado brumoso al paciente, según el ejemplo, pero que no sabemos cuáles serán sus consecuencias a largo plazo. O sea, pensar en que el estilo del paciente en la sesión en sí misma y su cambio o su modificación no nos dice nada con respecto a la interpretación que hacemos respecto a las defensas en el aquí y ahora. Bueno, Annie Reich escribe en ese artículo que ella tuvo un paciente. Este paciente habían trabajado largamente y que su relación con la madre estaría bastante conflictuada. Es decir, sus lazos principalmente amorosos en relación a ella. Entonces, la madre de su paciente fallece en un contexto en que este paciente va a dar una charla, de alguna manera, en la radio. Entonces es una comunicación radiofónica. Luego de que expusiera esto, las cosas sucedieron en este orden. La madre muere, días después tiene este compromiso el paciente en la radio y días después visita a Annie Reich. Entonces él llega bastante abrumado, llega incluso rayando como lo incoherente, y Annie Reich interpreta esto y le dice que él está así porque
Annie Reich le encantaba el tema que estaban tratando y que por lo tanto podría estar enojada ella con su paciente debido al éxito que había sostenido y que él estaba así por ello. Entonces interpreta así de choque este estado en el que se encontraba, y el paciente, ya en su estado incoherente, como que se estabiliza y comienza a alargar asociaciones. Bueno, Lacan toma este ejemplo debido principalmente a darle las dimensiones suficientes a las consecuencias que podría tener una interpretación de este estilo. Es una crítica, básicamente, y una crítica que está en consonancia con las críticas que él estaba haciendo a la escuela inglesa principalmente, o a la psicología del yo. Entonces se pregunta cómo es posible que se hagan este tipo de intervenciones cuando se sabe que el paciente tuvo que recuperarse después de un año tras esta intervención. O sea, en la sesión misma él recuperó su estado, como por así decirlo, habitual durante las sesiones, que es el de asociar, el de trabajar, pero le costó un año recuperarse realmente. O sea, la palabra, en la medida en que es terapéutica, tiene como otras dimensiones, tiene otro poderío de alguna manera. Entonces, esta interpretación, esta intervención que estaría realizando Annie Reich se encontraría en consonancia con el ego del analista y el ego del paciente. O sea, es una intervención de ego a ego, es decir, de iguales. Y solo basta una chispa para que el paciente acoja esta interpretación como verdadera, como que sí es cierta y sí me está sirviendo para seguir adelante de alguna manera. Pero lo único que logró básicamente es que le hace recordar al paciente que él está vivo, él está entre vivos, pero durante su comunicación radiofónica él podría estar de alguna forma comunicándose a una masa invisible de oyentes, pero hacia la madre es algo a lo que estaba destinado su comunicación. No era hacia la analista, no era hacia la persona del analista, en este caso Annie Reich, sino que es hacia su madre. Y Annie Reich se identifica de alguna forma con su madre y lanza esta intervención que vendría a costar bastante caro en el sentido terapéutico, ya que Lacan establece que es la palabra verdadera la que sería terapéutica, y que solo la interpretación que es eficiente de alguna forma, la interpretación que es verdadera, que está asociado a la verdad del paciente, sería aquella que se confirma por medio de un nuevo material. Finalmente, después de primero haber considerado majadera la intervención de Ancieux y Manoni, y posteriormente dar un ejemplo ejemplar de lo que se estaba movilizando en torno a la técnica y desde donde se estaban parapetando principalmente el progreso del psicoanálisis, viene a realizar una recomendación o algunas indicaciones, más bien dicho, en relación a lo realmente importante para Lacan. Entonces Lacan vuelve a los escritos técnicos de Freud. Y allí encuentra una definición de resistencia. Y la resistencia vendría a ser aquella que detiene el trabajo asociativo. Es decir, aquel momento en el que radicalmente
vira el discurso del paciente hacia otro lugar, que no es lo que realmente importa, ese núcleo patógeno que hablaba Freud, y se va hacia otro lugar. Entonces Lacan dice que para comprender bien el problema de la resistencia, habría que comprender bien el sentido de este discurso, en el que, en el paréntesis de la asociación libre, se desvía justo cuando se acercaba a ese núcleo patógeno. Recordemos que el núcleo patógeno, en la medida en que nos acercamos a este, se energiza de alguna forma hacia afuera y se siente en la sesión desde el centro, como si fuera en un sentido radial. Entonces Lacan propone que es allí desde donde podremos comprender bien el problema importante de la resistencia. Es decir, aquel papel protagónico que tiene ese discurso que se desarrolla en el punto justo desde donde el cual la persona está a portas, por así decirlo, de encontrar esa verdad que le conmueve, que lo implica, que forma parte de su sistema entero. Recordemos que el trabajo que realizamos en el análisis tiene que ver con el revelamiento del inconsciente. Entonces la pregunta en este sentido es como ¿de dónde proviene la resistencia? ¿Viene del inconsciente? ¿Viene de la conciencia? Bueno, Lacan dice que claramente es desde la conciencia desde donde funciona, pero es con respecto a la distancia de lo originariamente reprimido que esta resistencia es conjugada, es como un títere de alguna manera. Y el titiritero vendría a ser lo originariamente reprimido. Pero, ¿qué es lo que originariamente reprimimos? Es nuestra historia, básicamente. Es nuestra historia. Entonces, se funda, de alguna manera, la idea de considerar, Lacan, el caso del hombre de los lobos, ya que se estaba dando en estas mismas temporalidades. Y lo que formula Freud en este caso principalmente es qué es lo que es el trauma, y lo realmente importante del trauma, y que lo confirma cualquier clínica, es que el trauma en su dimensión de acontecimiento no es lo que realmente importa, sino que es como la realidad fantasmática del acontecimiento. En este sentido, un trauma para dos personas jamás podrá resultar ser el mismo en la medida en que hay una realidad psíquica que le constituye, lo tiñe de alguna manera. Entonces esto hace conflictuar lo que es originariamente reprimido, el acceso a nuestra historia y lo que consideramos como memoria o recuerdo, ya que no es memoria o recuerdo lo que define a nuestra historia, sino que es esa síntesis presente del pasado fantasmagórico de alguna manera. Entonces, por eso a Lacan no le cabe en la cabeza que la gente estuviera parapetando, los analistas se estuvieran parapetando principalmente en esto de la contingencia, ya que allí sí se vislumbran trozos de ese pasado, pero no se enfocan en lo realmente importante de esta dimensión de historia. Y con lo que trabajamos básicamente es esa síntesis presente de ese pasado que llamamos historia.
y que nos termina por singularizar a cada uno de nosotros. Entonces, es aquí donde Lacan conflictúa bastante y densamente la noción de historia, la noción de reconocimiento, la noción de recuerdo, memoria, historia. Entonces se pregunta finalmente ¿cuál es el sujeto del discurso? Recordemos en este punto que inicialmente la técnica psicoanalítica era una técnica hipnótica, y no es casualidad eso. Era terapéutica la palabra que se daba en este estado hipnótico, en esta conciencia segunda. Y es eso lo que se rescata finalmente como discurso. Es curioso que en una hipnosis la persona no recuerde lo que hizo, dijo, actuó en este estado, y que sea justamente eso lo que realmente importa para el caso, esa verdad que nos conmueve a cada uno de nosotros y que debemos asumir en algún punto de nuestra historia. Y es esto lo que finalmente Lacan va a dejar abierto como pregunta, y que tratará en los posteriores momentos de sus elucubraciones. Hasta aquí la clase de hoy. Agradezco con contar con su atención. Nos estamos viendo en otra oportunidad.